terror, no te pierdas este vídeo. Escucha bien alto y disfruta de estas 5 historias terroríficas solo o en compañía. Y por favor, si no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora desde el botón que tienes aquí abajo y pincha en la campanita. Te aseguro que si lo haces vas a disfrutar muchísimo con este y muchos otros de nuestros vídeos. Existen historias de terror capaces de activar todos nuestros sentidos. Algunos de los relatos han sido inspirados en la ficción y otros totalmente reales, capaces de crearnos auténtico pánico. En los Super Tops hemos creado este top 5 historias de terror para activar todos tus sentidos. Deja todo lo que estés haciendo y, si es necesario, busca una buena manta que te proteja antes de conocer estas 5 historias de terror. Historias que puedes creer que son ficción, aunque alguna de ellas pudieron ocurrir en realidad. La primera de estas historias la hemos llamado El hombre de los sueños. Esta historia es totalmente real. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado muchas veces con un hombre al que ni siquiera conocía. Este hombre, que aparecía en sus sueños, tenía una calva acusada, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el labio superior. Mientras su psiquiatra oía la descripción, aprovechó para dibujar el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Pero las cosas cambiaron, ya que en sus siguientes consultas, 2 pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre que había dibujado, también en sueños. El psiquiatra decidió entonces hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de su profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Y de esta manera, aunque pudiera parecer extraño, los médicos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de más de 2000 personas. Estas apariciones eran de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero aseguraba que cuando soñaba que volaba, el hombre lo hacía junto a él y nunca hablaba. El fenómeno ha dado pie así a múltiples teorías conspiranoicas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra, incluso, afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica hace creer a la ciencia, sin embargo, que este rostro forma parte de la conciencia común de las personas. Aunque uno de los hechos que más aterran a la ciencia fue la historia de Johnny, un ciudadano estadounidense que al parecer tenía sueños recurrentes con este sujeto misterioso. En esos sueños, el hombre parecía indicarle que debía cometer un terrible crimen. Un crimen que finalmente cometió y por el que actualmente está recluido en una prisión de máxima seguridad. ¿Casualidad o coincidencia? Nadie lo sabe. Pero sí sería bueno que volvieses a ver una vez más a este hombre y recordases si también a ti se te ha presentado en algún sueño. Desde los Super Tops nos encantaría conocer esta respuesta. Así que por favor, coméntanos si ha sido así o no, ¿vale? Y no dudes en dar a me gusta si esta historia te ha gustado. O si volver a ver esta foto te ha removido algo por dentro. Si no has tenido miedo, genial. Aunque no creo que tengas la misma suerte con las siguientes historias. Así que vamos con la segunda de este top. Una historia titulada El visitante nocturno. Leonor era una chica con una madre a la que le encantaba la restauración.
así que su gusto por las cosas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Ahora le tocaba mudarse de nuevo a una nueva casa. Era la primera noche que dormían allí, y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. A Leonor, como a casi todos los niños, le costaba conciliar el sueño, y más aún cuando debía hacerlo en una casa nueva. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parqué la despertaban continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Del susto, se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared empezó a caminar en busca de su madre. Todo estaba completamente a oscuras y sentía mucho miedo. A los pocos pasos, su mano chocó contra algo que hizo que su piel se erizase. Le pareció raro y por eso lo palpó de nuevo, estremeciéndose rápidamente. Era lo que pensaba, un mechón de pelo. Atemorizada, salió corriendo mientras un relámpago iluminaba la habitación y le ayudaba a ver la realidad con mayor claridad. Allí había alguien. El pelo pertenecía a un niño pálido como la muerte, un niño de su misma estatura que frente a ella la miraba. Sin pensarlo, 2 veces comenzó a correr por el pasillo gritando. Lo hizo hasta que encontró a su madre y le preguntó: ¿Tú también lo has visto, mamá? Parecía que así había sido, ya que sin ni siquiera preparar el equipaje, las dos salieron corriendo de la casa y pasaron aquella noche fuera. Cuando amaneció, las dos volvieron a la casa, tiritando y con las ropas mojadas. Una vez dentro, se encontraron todo tal y como lo habían dejado. Todo menos el espejo de la habitación de la niña. Allí, un mechón de pelo colgaba en una de sus esquinas. La niebla había inundado todo y un ligero vaho se había creado en la superficie del cristal. Algo parecía estar escrito en ese espejo y fue así como descubrieron aquella palabra. Garabateada con letra infantil, la palabra fuera estaba grabada en el cristal. Y como no podía ser de otra manera, aquella familia salió de la casa para no volver nunca y dejar atrás aquella pesadilla. Meses más tarde, Leonor había empezado en un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Y fue un día aparentemente normal cuando la profesora de Ciencias Sociales les repartió unos periódicos antiguos para una actividad del colegio. La pesadilla parecía volver a la vida de Leonor. Allí estaba nuevamente. En una de las portadas de aquellos periódicos antiguos, la foto de la casa junto a un enorme titular mostraban la noticia. Aparece muerto un niño en extrañas circunstancias. Leonor no quería seguir leyendo, pero la realidad era más fuerte que su intención, y así descubrió el terrible crimen que se ocultaba en aquella casa que no la quería dentro. El cadáver de un niño se ha encontrado mutilado, encerrado tras los muros de una bonita casa victoriana. En unas obras realizadas en esta vivienda, unos mechones de pelo alertaron a los obreros descubriendo el cadáver de un niño entre los muros de la mansión. ¿Imaginas que descubres algo así en tu nueva casa? Esperemos que tu realidad no sea tan terrible como la de esta niña. Si no se te ha erizado la piel con estas historias, enhorabuena.
aunque estamos seguros de que te será complicado dejar de pensar en la siguiente historia, en el siguiente nombre. Una historia que hemos titulado No repitas su nombre. Hace muchos años que conocí esta historia. Una leyenda que, siendo sinceros, ni a mí ni a mi hermana María nos dejó dormir ni siquiera una noche desde que la conocimos. Reconociendo el terror que nos provocaba, decidimos no hablar de ello a nuestros otros hermanos, por temor a que de hacerlo, saber, pudiese ocurrirles lo peor de las suertes. Ese trágico final que parece acompañar a todos aquellos que convocan a este espíritu infernal. El bueno de Miguel, un amigo que conocimos cuando éramos pequeños, que venía de Madrid, nos contó esta historia. Tras hacerlo, nos pidió una y otra vez que tuviésemos cuidado, maldiciéndose a sí mismo por habérnosla contado. Miguel nos relató una leyenda que corría entonces por los colegios de Madrid y poco a poco pareció extenderse por el resto del mundo. Esta era la historia de un espíritu maligno llamado Micaela. El espíritu de un demonio que se alojaba entre los muros de la habitación de cualquier piso del mundo entero. Un espíritu que era capaz de aparecer solo si su nombre era dicho, pensado o escrito. Dicho, pensado o escrito 3 o más veces a partir de las 12 de la noche. La peor forma de invocarlo era hacerlo frente a un espejo. Pero cuenta la leyenda, y en el caso de mi buen amigo Miguel, él conocía una realidad que así lo aseguraba, que todo aquel que se atrevía a invocar a este espíritu infernal tenía las horas contadas. Este espíritu infernal entra en la vida de quien lo llama con una horrible intención. La intención de que la persona que lo convoca muera al día siguiente. Al finalizar el relato, nuestro amigo Miguel nos contó una triste realidad asociada a esta leyenda. Según él, un amigo y vecino suyo fue quien le contó la historia por primera vez. Un chico llamado Alejandro, al que vio por última vez una mañana frente a la puerta de su casa, esperando el ascensor. Alejandro le contó, entre risas, que bajaría las escaleras andando porque la noche anterior no pudo frenar su mente y al parecer repitió el nombre de Micaela más de 3 veces. Él no creía en ello y pensaba pasar el día en casa, por lo que a nada temía. Pero al parecer su suerte estaba echada, y ante la simple necesidad de bajar a por el pan que había solicitado su madre, tomar todas las precauciones posibles no le sirvió de mucho. Miguel lo encontró en el 4º piso bajando las escaleras. Pocas horas más tarde, Miguel volvía a casa, encontrando una ambulancia, cerrándole el paso a la entrada de su casa. Muchos de sus vecinos estaban allí, entre ellos la madre de Alejandro, que no paraba de llorar. Miguel preguntó por lo ocurrido, a lo que los vecinos le explicaron la temible verdad. Alejandro había muerto. Se había desnucado en las escaleras del 1er piso. Al parecer, estas habían sido justamente limpiadas y enceradas, y Alejandro no lo sabía. Debió de correr esperando así escapar de aquel temor que le invadía. Tal vez corrió demasiado. Y fue así como resbaló y cayó con la temible suerte de terminar desnucado. Esta historia me atemorizaría durante años, y también lo haría con mi hermana y muchas de las personas que la conocieron. Pasaría casi un año hasta que yo y mi hermana dejásemos de recordar aquel terrorífico nombre que no debía ser repetido más de 3 veces. ¿Cómo te sientes tras conocer esta historia? ¿Vas a poder dejar de pensar en su nombre? Y ahora vamos a hacer un experimento. ¿Te parece?
Si gano, debes prometerme que te suscribirás a este canal y comentarás este vídeo diciendo qué te ha parecido. Si no lo hago, puedes comentarlo también y pedirnos que creemos el vídeo que mejor te parezca. ¿Tenemos trato? Pues ahí va el experimento. Prueba a no pensar en el nombre de este espíritu infernal durante los siguientes 5 segundos. ¿Lo has conseguido? Sé que es imposible que lo hayas conseguido, así que espero tenerte con nosotros en los Supertops y hacerte disfrutar de muchos vídeos interesantes y misteriosos como este. Por fortuna, hay una manera de no caer en esta pesadilla a nuestra realidad. Yo misma, junto a mi hermana, idearíamos un truco muy sencillo, que era poner una letra dentro del nombre que no podía ser invocado. De esta manera, jamás podríamos atraer del todo a ese espíritu maligno y Micaelas no podía hacernos ningún daño. Aunque por si acaso voy a cambiar de historia, que ya son 2 las veces seguidas que lo traigo a mi memoria. La próxima historia la hemos titulado La leyenda de las gemelas. Victoria era la madre de 2 preciosas gemelas llamadas Sandy y Candy. Un día, como otro cualquiera, les preparó el almuerzo y salió con ellas a la calle apresuradas. Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso. La llamaban del trabajo. Victoria respondió rápidamente y quien la llamaba le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas, conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta, pero solo pudo dar 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe, seguido de un frenazo, hizo que volviese la cabeza con una expresión del peor horror en el rostro. Había ocurrido la peor tragedia que a una madre o a cualquier ser humano pudiera ocurrirle. Los cuerpos de sus 2 pequeñas yacían inertes bajo un camión. Sandy y Candy todavía estaban cogidas de la mano. Tras aquello, Victoria se sumió en una profunda depresión, de la que consiguió salir años después con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida 2 nuevas niñas, también gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. Tampoco podía ser de otra manera, y Victoria decidió llamarlas también Sandy y Candy, en honor a sus preciosas hijas tristemente fallecidas. Y como tampoco podía ser distinto, a medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de su madre. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos, desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. Tras escuchar la respuesta de sus hijas, Victoria enmudeció. No podía creer lo que oyeron sus oídos. Tranquila, mamá, no pensábamos hacerlo. Ya nos atropellaron una vez y no volverá a ocurrir. Parecía imposible, pero era cierto. Igual de cierto conocer cómo desde entonces algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo unas interferencias se cuelan en sus radios. Unas interferencias que dan lugar a una misteriosa melodía en la que 2 niñas parecen tararear una canción.
Seguramente no conocías esta historia y esperamos que te haya gustado. También esperamos que ya sea solo o sola o acompañados estéis disfrutando de una buena sesión de profundo miedo. Un miedo que no termina aquí, ya que para finalizar vais a conocer una de las historias de terror más conocidas en la historia de cualquier persona. La historia de la chica de la curva. Fue mi tío Jesús el que me contó esta historia de terror. Una historia, por desgracia, tan real como el accidente de coche que mi tío acababa de sufrir horas antes de contarme aquella temible verdad. Todo ocurrió hace ahora muchos años. Aquella noche en que descubrí el Renault 5 Granate de mi tío destrozado. Pero por fortuna, él no parecía tener ningún rasguño. Según me contaba, él había tenido suerte porque conocía la historia y pudo estar atento. Una suerte que realmente tienen muy pocos de aquellos que conocen a la chica de la curva. La leyenda dice que se puede encontrar en muchos puertos españoles y seguramente en muchos otros del mundo. Como por ejemplo en Azaceta, en Álava, el lugar donde mi tío la encontró, Urquiola, en Vizcaya, Somosierra, en Madrid, en la curva de la Pólvora, en la N634 de Guipúzcoa, en la Garraf de Barcelona, en la de Torresca de Cáceres. Cualquiera puede encontrarse con este espíritu en alguno de estos puertos o carreteras españolas. Según muchas de las voces que la han visto, se trata de una mujer joven y guapa. Una chica vestida de blanco, rubia y con ojos claros. Una joven que, de no ser, tal vez por el blanco mortecino de su piel, nadie temería parar a darle una mano. Así hizo mi tío, al no creer del todo en aquella historia, cuando antes de comenzar la ascensión del puerto de Azaceta, con destino a Erenchun, encontró a esta joven haciendo autostop. Era una noche lluviosa, el frío y la niebla empañaban el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad entre las curvas y la oscuridad de aquel puerto. Ya era de noche cuando la vio, y aunque Jesús no parecía entender cómo alguien de apariencia tan frágil hacía autostop a aquellas horas, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Algo en la joven le hizo parar a echar una mano. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y bajó la ventana del copiloto con la mano, ya que en aquellos tiempos no había automático. Tras aquello, le preguntó a la chica a dónde iba y la invitó a subir. Ella le respondió que el lugar estaba cerca y entró dándole las gracias. Ella aceptó de inmediato y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, cuando subió mi tío, me contó que se fijó en su vestimenta. Un vestido que le hizo mantener la alerta activa, ya que la chica llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Una ropa muy escasa para el frío y la lluvia que los acompañaba aquella noche de luna llena. Aparte del vestido, también el pelo y el color de la piel de la joven resultaban extraños. Un pelo totalmente húmedo, revuelto y despeinado, y una piel demasiado blanca como para ser real. Como buen vasco, mi tío no tenía miedo ni creía en lo que pensaba. Eran ridículas historias de terror, aunque tras ver aquello tampoco las tenía todas consigo. La chica estaba pálida y tiritaba de frío, por lo que intentó darle un poco de conversación para ayudar a calmarla.
Sus respuestas eran cortas y la chica rehuía mirar a mi tío a los ojos. Ella miraba al suelo siempre que tenía algo que decir. Parecía asustada y así lo notaba mi tío Jesús. Al no poder mantener una conversación normal, mi tío se dedicó a conducir hasta que, llegados a un punto, la chica empezó a tiritar y mover su cabeza como si fuera un péndulo. Con una voz fría y cortante, le pidió a mi tío que redujera la velocidad. «Es una curva muy cerrada», le dijo gritando. Mi tío le dio las gracias y siguió su consejo, aunque no estaba preparado a lo que segundos después iba a ocurrir. Fue entonces cuando la chica, con voz cortante y fría, le comentó: «No me lo agradezcas, tengo que hacerlo, porque...». «Allí fue allí», comenzó a decir con voz desquiciada. Parecía entrar en trance, ya que mientras lo decía, indicando una curva pocos cientos de metros, comenzó a llorar. Segundos más tarde, apoyó su mano sobre la de mi tío y lo miró directamente a los ojos. Fue entonces cuando comenzó a gritar mientras miraba a Jesús con los ojos abiertos como platos. «En esa curva me maté. Yo, hace más de 20 años. Era una noche como esta. Fue allí, ten cuidado. En esa curva me maté yo». Sus ojos estaban inyectados en sangre y por ellos se deslizaban lágrimas de dolor. Su rostro había pasado del blanco al violeta. Su cara reflejaba que realmente era el cadáver de una joven que murió en aquella curva hace más de 20 años. El corazón de mi tío sufrió entonces un espasmo. La sangre se le heló mientras notaba aún el frío que desprendía la mano de la joven. Pero ella ya no estaba y mi tío no pudo reaccionar a tiempo. Él y su coche también se salieron de aquella curva. Pero como te comentaba, él tuvo más suerte que aquella chica, ya que conocía su historia y sabía que la chica podía desaparecer. Por ello, lo primero que hizo fue pisar el freno con todas sus fuerzas, una frenada que evitó que cayese por el desfiladero y su coche se hiciera añicos. No hubo más daños que algunos rasguños, aunque aquella historia y aquella chica me persiguieron y perseguirán durante muchas de mis noches. ¿La conocías? ¿Conocías alguna de estas historias? ¿Has pasado miedo? Esperamos que así sea, así como esperamos que, siendo así, ya estés suscrito o suscrita a este canal y le des un buen like. Nos encantará saber qué te han parecido estas historias y cuál es la que más miedo te ha dado de todas.